Bueno, Hola, profe, buenas noches. vamos a ir arrancando entonces. Hola, profe. ¿Sí? A ver, a ver quién está. Bueno, para todos los que no hayan estado en la presentación, mi nombre es David Cabral. Les voy a estar dando lo que es informática en primer año. Para los que estoy viendo que se están conectando de a poco, les voy a pasar la primera aclaración. Para conectarse tienen que estar usando el mail institucional, si no, van a estar rebotando, o en este caso ahí veo que han pasado lo mismo. Después le voy a pedir a Dadone y Sonar. Para todo lo que es tarea o para todo lo que es Classroom, sí o sí tienen que estar conectados desde el mail institucional. Eh, Después confírmenme o cámbiense de mail, no hay ningún problema. Por una cuestión de internet, manténganse si quieren con la cámara apagada, no hay ningún problema. Acá hay otro más que es Roera. Bien, son tres los que están desde mail personal. Bueno, ahí en lo que es Classroom, no sé si lo han estado viendo, en la parte de trabajo en clase, yo ahí les voy a estar subiendo lo que es el material para que vayan siguiendo. Como yo ya les había comentado, todo lo que es más que nada teórico, práctico, se va a estar manejando y se va a estar subiendo en la parte de trabajo de clase. Yo ahí les voy a ir subiendo clase a clase los materiales. Traten de seguirlos, entonces en la próxima clase los repasamos y ya seguimos con con otro tema, así no perdemos tanto tiempo. La idea es que, bueno, de aprovechar al máximo las 2 horas que vamos a tener, son 2 horas reloj, no más semanales, así que les voy a pedir que se lo vayan siguiendo, entonces no nos atrasamos y vamos adelantando también con lo que es trabajos prácticos. Todo lo que sea trabajo práctico se los vuelvo a aclarar ahora, ya después les voy a ir mostrando cómo es la dinámica de los trabajos prácticos. Todos se suben por acá por el Classroom, salvo que sea algo especial también o algo que se los marque. Y sobre todo, fíjense en después que cada cosa va a tener una fecha y un horario de entrega. Traten de cumplirlo, cosa de que no se cierre. La fecha, una vez cumplida la fecha y hora, se cierra. Entonces, vayan viéndolo y manejándolo. ¿Y cuántos somos más o menos? Así vamos largando. 35. Tema asistencia. Antes de terminar la clase, vamos a ir tomando asistencia, así que eso no se preocupen. Cualquier consulta que quieran, lo pueden hacer mediante, abren el micrófono o lo pasan por el chat, lo tengo abierto, así que no hay ningún problema. Ahí estoy viendo que Dadone ya me contestó sobre el mail. Los otros dos que me quedan, a ver quién más había. Dadone, Mariano Miranda, y hay alguien que se llama Mateo 174, que no sé quién será.
y Tomás Roera son los cuatro que quedan cambiarse de mail. Ténganlo en cuenta para la próxima. Bien, ahí pueden ver el material que les subí. ¿Alguien? ¿Cuál de los tres? Sí, están todos, profe. Sí, se ven en el Bueno, Classroom. SolidWorks. ¿cómo? Lo de los SolidWorks. Está bien. Bueno, ahí lo que le estoy subiendo son los SolidWorks, las distintas versiones que se tienen de SolidWorks. En este caso está subido lo que es la versión 2016, 2018 y 2020. Eso va a depender mucho de las características de sus equipos, sus computadoras. Ya después se los voy explicando bien. Y ahora en un ratito se completan los archivos, así después lo pueden ir descargando. Ese programa se va a estar usando en la materia de diseño que van a estar teniendo también, así que cuanto antes se descargue y lo instalemos, va a ser mejor para ustedes. Ya después vemos el tema de versiones. Y en la parte donde dice informática, software y hardware, ahí les subí la presentación de hoy y adjunté una carpeta que va a ser de material donde les voy a ir poniendo lo que son manuales o van a ser material para que sea de apoyo. Si bien hay muchísimo en internet o es más fácil conseguir respuestas, la idea es que no solamente tengan un resumen o la presentación que yo les doy, sino es para que lo revisen o para que vayan viendo el material que se va dando. Bien, ahí vamos a presentar lo de hoy. Veamos. Xavi, es muy superior el 2020 al 2016 en cuanto a herramientas. Dame un segundo, Matías, que cierro la ventana. Se escucha. Sí, decime. Digo, si es muy superior el 2020 comparado al 2016 en cuanto a herramientas y cuán más pesado es Está bien. Ahí yo después les voy a subir el 2020. una tabla, una tabla con los requisitos. ¿Está bien? La idea era hacer ahí se los voy a ir mandándole las comparaciones. Entre el 2018 o de 2016 y 20 cambia lo que es la parte de iconos y de simulaciones. En sí son los dos bastante, del 18 al 20 hay muy poca diferencia, pero la idea de tener esas distintas versiones va a depender de la cantidad de sus computadoras. ¿Está bien? Ahí después les subo la tabla de comparación y se las explico un poquito. A modo de introducción, ahí confírmenme cuando se vea. Se ve, se ve. Perfecto. Ahí se está viendo. Bueno. Bien, los otros días cuando en el cursillo les pregunté qué es lo que era la informática, hay algunos que lo trataron de definir o lo trataron de explicar bien, hay otros que directamente me pusieron partes de computadora.
O hay alguien que me puso también que no sabía. Entonces, tengan en cuenta que vamos a estar viendo muchos conceptos así puntuales como para que a la hora de, por ejemplo, instalar un programa y yo les diga, bueno, determinada cosa necesitan tanto de memoria, tanto en el equipo o dónde instalarlo, sepan ubicarse o sepan moverse dentro del equipo, ¿tá? Pero lo que es informática en sí, abarca muchas cosas, tiene muchas ramas, ¿está bien? Una de todos termina siendo la computadora, ¿está bien? Lo más parecido de informática es computación. Hay algunos que si le hubiera puesto qué es lo que es la computación y hubieran arrancado por otro lado, no me importa, era como para tener una idea de qué idea tenían. Em, Más allá de lo que es la computación, ¿está bien? O la computadora, e incluye muchos estudios, desarrollo de métodos, técnicas, ahí se las voy a ir subiendo. Diapositiva, ahí está. Muchos métodos, procesos para almacenar datos, transmitir información, ¿está bien? Y lo que es informática no solamente se realiza, por decirlo de alguna forma, con computadora. Hoy en día, todo lo que tenga una pantalla, todo lo que tenga un sistema, todo lo que tenga internet más que nada, es básicamente un sistema al que uno puede mover información. Sistema como de dispositivo, está bien. Mariano, después te pido que cierres Sí. el micrófono porque está haciendo ruido. Dale. No sabía qué lo que era, es eso, está bien. Entonces, después hay muchas formas, hay muchas formas de definir lo que es informática, mucho más fácil que una de las definiciones sería que es un conjunto de conocimientos científicos también que permiten, más allá del tratamiento de datos y el movimiento de información, va más allá y te dice, incluye una entrada, un procesamiento de datos y una salida que sería una transmisión. Todo lo que vamos a ver se mueve dentro de esos conceptos. Por eso ya ahora vamos a definir lo que es hardware y software también. No me adelanto. Vamos a terminar con esto primero. ¿Está bien? Entonces, todo lo que es informática abarca, obviamente, un equipo, un dispositivo físico, sea computadora, sea teléfono. Hoy en día puede ser hasta un televisor que tenga acceso a Internet, que tenga Android. Las computadoras nuevas de auto también tienen acceso a Internet, se puede subir archivos también. Después, que tenga un software, por ejemplo, para crear un software que lo controle, por ejemplo, en el caso de la computadora, podría ser un sistema operativo que es Windows, y después que permita almacenar y mover datos, una red a la que se conecte a Internet, es todo lo que le mencionaba recién. La informática también abarca lo que es seguridad. Hoy en día es muy importante lo que es protección de datos, antivirus. Y después, algo que es muy más reciente, todo lo que es inteligencia artificial se considera dentro del mismo concepto, ya que hoy en día, la mayoría de consultas que se realizan por internet, sea desde en una página, sea, eh, le doy ejemplos, uno se comunica automáticamente con el banco, con Mercado Libre, con alguna página de compra o de venta,
y todas las principales respuestas son automáticas o generadas por inteligencia artificial. No nos vamos a meter todavía en cómo funciona o cómo se desarrolla, pero hoy en día, como es tanto el uso que tiene, está dentro eh, se considera dentro del concepto de lo que es informática. La informática se aplica hoy en día en todo, básicamente, desde lo educativo, empresas, para mejorar lo que es industria, también se está utilizando para que sean más eficientes los trabajos, más rápidos. Después, todo lo que es área clínica, todo lo que es médica, todo lo que es farmacéutica también se está usando mucho. Sobre todo en no solamente informática, que sean movimientos de archivos, sino en desarrollos de software especiales para la automatización o la mejora de un funcionamiento o de un sistema dentro de la empresa. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Seguimos hasta ahí. Sí, sí. Bueno, Sí. Sí, sí. perfecto. Sí, sí. Ahí después yo le subo un poquito lo que es el teórico. Eh, Eso sería, es muy abarcativo, por eso traté de alargárselo al concepto de lo que es informática. Uno por ahí, si yo les dijera, bueno, ¿qué es lo primero que se les viene? Bueno, la computadora y sí, va dentro de una de las ramas, por eso, sí, ahí ya después te contesto. Listo, ahí llegamos a eso. Bien, para definir lo que es una PC, ¿por qué defino primero estas cosas? Primero definir lo que es informática para que vean que es una total, o sea, que es diferente a definir lo que es computadora. Así como después voy a definir lo que es hardware y software para que vean la diferencia que tiene. Si yo les digo, por ejemplo, vamos a ver la definición de PC. Más allá de que alguien le diga PC, hay otros que le digan computadora, hay algún otro que tenga en otro idioma, otro lenguaje que le diga computadora personal o le diga laptop o notebook. Siempre nos estamos refiriendo a un equipo. La idea de esta introducción es que todos vayan adquiriendo distintos conceptos, distintas definiciones. Por ahí lo que le va a servir mucho de esta materia es organizarlo en forma de glosario o de ir sacando definiciones puntuales de cada cosa, le va a servir después para repasar lo que son conceptos. ¿Está bien? Lo que es la PCE se define como una máquina electrónica. Y ahí hacemos un paréntesis. La mayoría no nos vamos a meter en lo que es historia de la computadora, vamos a definir lo que son piezas o equipo o hardware, pero si uno analiza a nivel interior de lo que es el hardware, todo está manejado de forma electrónica. Hay en algunos casos que se meten hasta el nivel de explicar lo que es binario, números binarios, funcionamiento binario, que es cómo funcionaría en realidad un equipo adentro. No, no nos vamos a meter tanto en eso. En realidad uno lo mira analizando el equipo y es básicamente se compone todo de electrónica que procesa información y nos permite generar una respuesta. Entonces dice, es capaz de recibir, procesar y devolver un resultado. Y después, la idea de esto es crear una interacción entre el usuario y el hardware.
Por eso si siguen el dibujo que hay, la gráfica que dice usuario, aplicación, sistema operativo, hardware. Si falta una de esas partes, se complica un montón. ¿Por qué? Porque la única forma de interactuar con la computadora es por medio de una aplicación, obviamente que es el sistema operativo también, y esto va a estar manejando un hardware. Y si lo decimos al revés y nos falta el hardware, por ejemplo, no hacemos nada teniendo un sistema operativo ni una aplicación. Entonces, todo de alguna manera es un complemento. Bien, para realizar esta tarea cuenta con un medio de entrada y uno de salida. En lo que es parte de software, lo que más marcado le queda en la definición, he visto que es definirlo como una parte intangible digital o intangible. Traten de cuando realizan una definición que no quede solamente en decir, bueno, es lo intangible de la computadora y nada más, sino defínanlo en un poco más donde pueden decir también, es la interacción, como les decía recién, es un sistema que en este caso, bueno, la mayoría calculo que usa Windows, puede ser Linux, puede ser Mac, o puede estar conectado desde el mismo celular, que puede ser un Android, entre otras cosas. Y de acción dentro del entorno virtual, perfecto. Y después vamos a tener todo lo que es la parte de el hardware, que se va a estar diciendo que es la parte tangible, todos los componentes internos del equipo, van a estar también los dispositivos de entrada y de salida, que también se pueden considerar periféricos o agregarle periféricos también. Bien, en lo que es hardware, la mayoría es de característica eléctrico o electrónico. Cada uno tiene que cumplir una determinada función. Y sí o sí tiene que ser, bien, ahí vamos a ver las partes fundamentales cuando desarrollemos. Esto es solamente un concepto. Eso no hace falta. Bien. Si nos metemos, como les decía recién, a lo que es dispositivos de entrada y salida, podemos considerar de entrada todo lo que nos sirva a nosotros para ingresar datos a la computadora. Llámese teclado, llámese mouse, sea cámara, sea micrófono, sea lectores ópticos, sea lápices digitales, todo lo que sea para ingresar datos, la compu lo va a procesar y de alguna manera nos va a estar devolviendo una respuesta que es ahí donde se consideran los dispositivos de salida, que va a ser la pantalla, nos va a estar mostrando un resultado, un proyector también, que es básicamente lo mismo, nos va a permitir imprimir la información o reproducirla en forma de audio. Y después tenemos algo intermedio, dispositivos intermedios, que va a ser todo lo que nos sirve para entrar y sacar información, ingresar o sacar sería. En este caso, nosotros podemos mover información dentro de un CD, dentro de un pendrive, dentro de la misma cámara o un router o un módem que nos permite conectarnos en red y mover datos de una computadora a otra. Esto sería una clasificación media rápida, así como va a haber muchos más componentes, esto es lo básico. Nosotros, dentro del equipo, dentro de lo que es
la computadora, el CPU, el gabinete o la misma notebook, vamos a tener un componente principal. ¿Está bien? Cuando nos refiremos, hablemos de placa madre, placa madre o motherboard también, sirve lo mismo. Ese concepto nos lleva a lo que es lo fundamental dentro del equipo. Uno, el que tenga idea, ya va a saber, pero el que no o nunca ha abierto una computadora, esto es lo principal, la placa madre es lo principal en donde se conecta todos los componentes que hay, están conectados ahí adentro. No sería el cerebro, pero es donde funciona básicamente y establece una comunicación entre todos los componentes. Ahí obviamente está en la imagen, en la izquierda es una madera ya que tiene sus años de una notebook y la otra también es una de escritorio de una PC de un gabinete grande. Tienen una diferencia notable en lo que es cantidad de componentes. En sí, los componentes son lo mismo, lo que varía es la cantidad de ranuras que se tienen para agregar componentes o cambiar, obviamente, o modificar o mejorar. ¿Está bien? En las dos, básicamente es la definición, un circuito impreso en donde se conectan todos los componentes. Las dos tienen eh, a nivel electrónico las mismas cantidades de cosas. Lo que se reduce mucho, aparte de ser los conectores, es el tamaño, obviamente, porque tiene que ser todo compacto lo de la notebook, ya sea zócalos, ya sea componentes como resistencia, capacitores, ya básicamente es tamaño o se están reemplazando mucho por componentes más nuevos. Yo lo que es historia de la computadora no se los agregué, más que nada porque es algo donde nos lleva un tiempo más desarrollar, es donde nos muestra un poco la evolución. No es lo mismo estas placas, yo calculo que tienen alrededor de 20 años más por la cantidad de conectores, el tamaño y el diseño que tiene. Hoy en día la idea es reducir espacio, reducir costos de fabricación. Entonces, se van optimizando funciones con el avance de la tecnología y de la electrónica. Se permite mucho reducir espacios y costos sobre todo. ¿Alguien quiere preguntar algo hasta ahí? ¿O me siguen? No, perfecto, claro. Yo tengo una pregunta nada más, profe. Sí, yo te pregunto una cosa. Bien, vamos de uno. Dale, Francisco. La duda que tenía yo es sobre el... Bueno, dijo que no iba a hablar sobre la historia de la computadora, pero en el manual que mandó está eso. ¿Eso Bien, lo tenemos que leer o no hace falta? no llegué todavía a eso. Ah, ok. Lo que es el manual está subido porque, si bien no es algo nuevo, es una de las manuales más completos que venía. Hay cosas más nuevas que ya le voy a estar subiendo. Eh, Eso más que nada está, como les digo, es lo más completo que había y tiene desarrollado, al que le interese, lo puede mirar cómo ha sido el desarrollo y la evolución rápidamente, te lo dice breve, para después poder compararte lo que son distintos zócalos, distintas medidas, distintos tipos de conectores que se tienen dentro de por ejemplo, de la placa madre. Tiene también la evolución de los micros, tiene los primeros, ya ahora los últimos no los tiene tampoco. Después le voy a subir un manual que es un poco más nuevo y más resumido. Es al que le puede interesar, igual creo, si no me equivoco, estaba en gallego, tiene algunos otros conceptos también que pueden viendo.
pero es más que nada como para que lo tengan. Yo de esto que le estoy dando ahora, ya después les subo un resumen como para que lo vayan teniendo. Lo que es manuales va a ser todo complemento. ¿Está bien, Francisco? Sí, profe, está bien, está bien, está bien. Listo. Yo después sí le subo algo un poco más nuevo, era para que vean un poco el desarrollo de las cosas y la evolución en ese caso, nada más. Mati, Yo tengo una pregunta. decime. Eh, la placa madre, ¿tiene alguna, o sea, una superior a otra que le dé más velocidad a la máquina o cómo es eso? Sí, la idea de la evolución es siempre buscar más velocidad y más rendimiento de la máquina. Hoy en día, por cada procesador, que ahí es lo que nos tocaba ahora, eso también lo pueden ver en el manual. Ha habido una evolución de componentes y siempre se busca tener más velocidad. Ya me sé memoria, ya me sé procesador, que todo lleva a que tener una respuesta más rápida o, obviamente, si nos vamos por el lado de un diseño o de un juego, porque hay muchos que lo están buscando por el lado de juego, mientras más nuevo, se supone que tiene más velocidad, más mejor de calidad de componentes o en el tema de procesador, mucho más velocidad a la hora de abrir o cerrar el funcionamiento de la máquina. No es lo mismo estar hablando de una madre de esa que te mostré a algo un poco más nuevo. Obviamente hay placas madres que tienen hasta luces hoy en día, desarrollo de LED, tiene componentes, distintos tipos de refrigeraciones, eh, distintos tipos de soporte y obviamente tienen más consumo y otras cosas más. ¿Te lo aclaré un poco, Mati, o querés que te muestre otro ejemplo? No, no, sí, está bien, está bien. Eso quería saber si vos ibas y pedías una como uno había para elegir. ¿Se te corta un poco? Si te la puedo repetir. No, digo que sí, quería saber eso, si vos ibas y pedías una estándar o tenías para elegir alguna cantidad que varíe en algún funcionamiento. Bien, eso ya ahora con las características del SolidWorks lo vamos a ver un poco. La idea también es que vean y que sepan saber qué componentes tienen. Entonces, a la hora de poder, sí, como decís vos, ir y comprar algo, ir sabiendo que es superior a lo que tenés, le vas a poder sacar mucho rendimiento o te va a servir para determinada tarea o función. Eh, Hoy por hoy está habiendo muchas cosas nuevas que están trayendo. Hasta antes que se abriera la importación, vos ibas y comprabas y te vendían algo como ultra nuevo o lo mejor que había y a lo mejor entrabas a ver los componentes o algo y si no vas sabiendo o teniendo una idea, a lo mejor vas convencido de que es lo mejor y te vendieron lo único que le quedaba o algo que ya no lo podían vender, porque lamentablemente pasa. Hay muchos componentes nuevos que, sobre todo en Node, que se están reutilizando componentes, entonces, sí, a lo mejor se ve lindo estéticamente, pero adentro es de mala calidad o se están queriendo abaratar tantos costos que en algunos casos se está omitiendo lo que es la ventilación. En máquinas ultra compactas directamente uno le mira de abajo y es cerrada. Entonces, por dentro no tiene ventilación, que hoy en día es uno de los primeros requisitos, ya que, bueno,
es una limitación en el sentido que la máquina se calienta y por ahí, si no es de buena calidad, falla o con el tiempo, obviamente. Está diseñado para que en algún momento falle, tenga errores o se apague por calentamiento, sobre todo. Bueno, más o menos estamos, Mati, con eso. Seguimos. Bien, todo lo que es Sí, sí. procesador, lo que es el... A ver si actualizo. Sí. Todo lo que es procesador, o se conoce también como CPU, es el componente el componente principal o fundamental del equipo, ya que va a manejar lo que es interpretar la información, ejecutar instrucciones o procesar datos. Es muy compleja todo el funcionamiento que tiene. Nosotros a nivel interno no lo vamos a ver cómo funciona, pero lo vamos a definir como uno de los principales componentes que necesita la madre. Hoy de por sí, cada madre cada madre nueva o cada procesador nuevo, si uno quiere ir y comprar el último procesador que vino, sea de una marca o de otra, va a necesitar determinada madre o placa madre puntualmente, y todos los componentes que lleva van a ser especialmente para esa placa madre. El diseño ya está, es un microprocesador. Sirve para equipo de servidor, no, y no nos importa ese dato. Profe, lo que quiere decir usted con lo de las últimas generaciones y todo eso es lo de la compatibilidad. Claro, o sea, cada procesador va a tener un zócalo, como dice ahí zócalo, ¿qué le llamo zócalo yo? Tanto acá en la imagen como en la placa madre que le mostraba, cada zócalo es cada ranura que tiene la madre para colocar, ya sean memorias para hacer extensiones, ya sea de placa de video, de placa de Wi-Fi o de sonido, o en el caso de acá, de la placa madre, cada una tiene un zócalo especial diseñado para un procesador. Hace 10 años atrás, 20 años atrás, 15 más o menos, uno iba y decía, bueno, tengo esta placa madre, dame el último procesador que venga, y todavía era compatible o se actualizaba algunas cosas y servía. Hoy de por hoy, cada procesador abarca, cada madre abarca dos, a lo sumo tres, depende, bueno, depende también de la calidad o del precio. Hay placas madres baratas que te dicen, bueno, está diseñado para determinada versión. Si vos querés una versión más nueva o la última, tenés que actualizar lo que se llama la BIOS adentro, después se los explico, se los muestro. Si no, no te sirve. Entonces, todo está diseñado lo que tenga ahí para un determinado procesador. Acá yo les tiré las principales marcas. Si uno va por el lado de AMD, conocerán lo que es la marca Ryzen. Tiene sus versiones, sus competencias ahí nomás con Intel. Siempre fueron las principales marcas de procesadores. Al día de hoy, no me acuerdo, salvo los primeros micros, siempre han sido una competencia de quién tenía mejor velocidad, de quién tenía mejor eh, calentamiento, ventilación, funcionamiento, desempeño. Todo exactamente es algo que se evalúa cada marca, priorizan distintas cosas. Uno es más caliente, funciona en caliente, el otro, mientras más frío es, mejor es. Y después le puse MediaTek
o el M2 en el caso de abajo, que va MediaTek, es para todo lo que es celulares o tablet, o algunas compus que están viniendo ahora medias baratas. Y lo que es M2 es el caso de lo que es en Mac, que es el procesador propio que tienen ellos, está diseñado para su propia marca, su propio desempeño, y hoy en día está compitiendo con los principales procesadores que tienen las otras dos marcas. Después, algo que vamos a analizar es el tema de memoria RAM. Uno, yo creo que si yo se los digo por el lado del celular, lo van a asociar a algunos más que por el lado de la computadora. En el caso del celular, uno lo va a comprar y le dice, bueno, tiene 8 núcleos el procesador, tiene 4, le dicen la marca, la velocidad, tienen 4 gigas de memoria RAM, 8, 12, ahora nuevo, y tienen obviamente después el almacenamiento. Yo a lo que le estoy por decir memoria RAM es eso que le ofrecen los 4, los 8, los 12, que es lo que maneja parte de la velocidad de la computadora. ¿Por qué parte? Porque es algo que funciona, eh, se mueve de la mano del procesador. Si yo voy a mi máquina y le digo, bueno, quiero los últimos 32, 64 gigas de RAM para que sea la máquina más rápida que haya, y en procesadores tengo alguien que conoce y yo le digo un Pentium, un Celeron, se va a dar cuenta. Estamos hablando de un procesador de 1 o 2 núcleos que venían, son los primeros procesadores. Entonces, el procesador, que es el principal que va a procesar toda la información que le manda la RAM, va a ir de una manera respondiendo, se va a tildar o va a responder medianamente pueda o soporte. Entonces, en este caso, no nos sirve tener tanta RAM si no tenemos una buena velocidad en el procesador. En este caso, es una memoria, se considera una memoria porque va a ir almacenando lo que es la información, los datos, lo que estemos haciendo y lo va a mandar al procesador, que es el que va a procesar toda la información y va a generar una respuesta. ¿Qué es lo que tiene este tipo de memoria? ¿Por qué se le dice que es volátil y se considera de esa forma? Yo muchas veces, si le habrán dicho o habrán visto o dicen, bueno, la máquina anda muy lento, la máquina se me tilda o la máquina no funciona bien, la primera respuesta que te dicen es reiniciar la computadora o apágala si se quedó tildada. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Reinicia la memoria RAM. No la reinicia, sino que pierde toda la información que tenía, que estaba trabajando en ese momento. Por eso muchas veces uno está haciendo un archivo, se le apaga, y bueno, van otros factores de guardado o de procesamiento, pero todos los datos o que estén metidos ahí de forma temporal, se reinicia la memoria y se pierde. Entonces, en este caso, ¿por qué nos sirve tener más memoria más allá del procesador? Porque uno, mientras tiene más memoria, va a tener más velocidad y más procesamiento de información, más allá de dejando de lado el micro. No es lo mismo tener 4 gigas en la computadora, en el teléfono, que unos 8 o 16 gigas en todo caso. Todo lo que es memoria, todo lo que es memoria de almacenamiento o disco rígido, ¿está bien? Es como les decía en el teléfono, todo lo que sea almacenamiento, en ese caso, es la memoria donde se están guardando los datos. En este caso, yo les puse un disco mecánico y un disco sólido.
Para el que no sepa qué diferencia hay, ahí le puse la imagen, los dos almacenan datos, obviamente. Lo que es el mecánico, el disco mecánico, es siempre asócienlo al, a un disco, a un CD o a algún otro tipo de disco de grabación, A que es un lo que se tocadiscos. tiene. ¿Sí? No sé quién quería decir algo. No, no, que digo, es como si fuera un tocadiscos lo que hace. Bien, por eso les puse la imagen abierto. Eso viene, obviamente, viene cerrado, viene blindado por el tema de suciedad y de varias otras cosas de calentamiento, de rozamiento. Eso básicamente tiene una púa que va, a medida que va girando el disco, va marcando la información y va grabando. Totalmente con el mismo sistema del tocadisco, obviamente. El tocadisco, el disco va girando y va grabando, va leyendo la información que se tenía. En este caso es la misma forma, nada más que de la lectora de CD, nada más que hasta la lectora de CD es un poco más, tiene un poco más de tecnología que un disco mecánico. ¿Qué es lo que tiene? La lectora de CD era, obviamente, tiene un láser que se gasta y ya deja de funcionar. Esto está hecho para guardar y almacenar mucha información y una vez que uno la borra o reinicia o formatea el disco, se vuelve, digamos, a reescribir. ¿Ah? Nunca se termina de borrar la información. A diferencia del disco sólido, si es sólido o el SSD. En este caso, yo ahí les puse, hay algunos que se van a dar cuenta que el funcionamiento que tiene es lo mismo que básicamente un pendrive. ¿Ah? En un pendrive uno viene, lo conecta, mueve la información que quiere y la desconecta. En este caso está siempre funcionando, obviamente, pero uno mete la información y va siendo almacenada. Es otra forma de almacenar datos, otra forma de almacenar información, otro orden. Después, para borrar o formatear, por lo general se formatea y se borra completo. Tiene sus ventajas, no consume tanta energía, obviamente no tiene un mecanismo de rotación o un motor, una púa que se esté moviendo, es todo a nivel electrónico. Obviamente, ante cualquier falla, sí, obviamente hay algunos que me dicen, bueno, se puede quemar o más fácil o puede tener algún otro tipo de falla que el mecánico era un poco más reforzado, es otra historia. Hoy de por hoy se están usando los dos, se siguen usando los dos. Se está usando mucho el sólido para el sólido, cuando les diga sólido me refiero al SSD. Se está usando mucho para la velocidad de información en funcionamiento. Por ejemplo, yo le meto, le coloco un disco de esos, ya sea a la notebook o a la computadora de escritorio y le pongo un sistema ahí en limpio y me va a mejorar un poco el funcionamiento o la velocidad. En este caso, se maneja hoy en día, también se tiene mucho en cuenta a la hora de querer mejorar o de tener más velocidad, porque si yo tengo un buen procesador, buena memoria de RAM, y el disco es muy viejo, o está fallando, o es mecánico, y va a depender mucho de la velocidad en la que, por ejemplo, si yo inicio la máquina, la demora que va a tener de uno a otro es mucha diferencia. Pero si el disco está fallando o algo, y capaz que demore lo mismo que una máquina común, una máquina vieja o tenga su uso. Entonces también se tiene mucho en cuenta. Ahí hay que tener cuenta otras características
de funcionamiento, de corriente, pero bueno, no nos metemos ahí, en este momento no nos metemos ahí. Ya después, acá tenemos lo que es fuente de alimentación y placa madre, y placas de video. Vamos a ver también para tener en cuenta otros tipos de memoria que nos estarían faltando, lo que es la memoria ROM, que es donde se almacena todo lo que es la BIOS. Después se los voy a explicar medio rápido a eso para que vayan viendo, para que lo tengan en cuenta también. Una De pregunta, hoy por profe. hoy, sí, decime. Lo tipo, por ejemplo, el SM.2, eso también. Bien, ya ahí, ya que lo mencionas, vos decís el disco M2. Sí, Bien. Yo acá lo que les di es la principal de dos discos, los más comunes. Hoy por hoy tenemos los que decimos los M2. El M2, ¿qué es lo que tiene? Es, a ver, ya que estamos, se los muestro. No me di cuenta de ir mostrándoles algunas otras imágenes. Denme un segundo para que lo vean. El disco M2, imágenes. Bien, ahí le estoy compartiendo otra imagen. Ya ahora voy a hacer lo mismo con la placa madre para que lo vean. El disco este que me estás diciendo vos, ya ahí para que lo vean, después les paso una comparativa de los tamaños. Tenemos, por ejemplo, esto es lo que ven acá, los primeros son M2 y los después son discos sólidos, los que les estoy mostrando. Tiene una diferencia, obviamente, en tamaño, es mucho más chico. El disco M2 va integrado completamente a la placa madre. Se está utilizando hoy en día al principio salió un notebook por el tamaño y hoy en día se está usando ya en lo que son máquinas de escritorio, porque generan un aumento en la velocidad tanto del sistema, de programas y de otras cosas. Después tenemos el M2 que va integrado y hay uno que es M4 que se está usando mucho. Y si no tenemos el EMC directamente, es un chip que va soldado directamente a la placa madre y eso es el almacenamiento. Esto ya va en algunas notebooks nuevas y en tablet o el celular. Directamente es algo completamente integrado que mientras más integrado esté en la computadora, más velocidad tiene, obviamente. No es lo mismo este tipo de discos que uno mecánico. Si bien el disco sólido, ya después si quieren a alguien le interesa, le paso tema de velocidades y esas cosas, pero bueno, lo que es disco mecánico va conectado con cable, el disco sólido va conectado con cable, y lo que es la tarjeta M2 o M4 o algún otro disco va conectado a la madre directamente. ¿Esto qué es lo que hace? Que la máquina obviamente tenga más velocidad. Si acá busco la comparativa de discos, a ver si le sale. Bien, fíjense en cualquiera de las imágenes que se están viendo. El primero, bueno, por lo general, bueno, en esta Hay uno de vamos a los ver chicos esta, está esta hablando en el imagen. chat, profe. Ahí me fijo.
Uno rígido, uno rígido y un M2, te recomiendo eso. Un disco depende para que lo necesites, depende del uso. Bien, si uno tiene la posibilidad de tener un disco más nuevo, bien, eso se evalúa dependiendo del equipo que se tenga. Por lo general, las primeras dos opciones de pasar a un disco mecánico a un disco sólido es dentro de las mejores opciones. Y si permite tener otro tipo de disco, mejor. Hoy por hoy se recomienda tener en el disco que mayor velocidad tenga, ahí tener el sistema y los programas que se tengan, que se necesiten. Todo lo que sea de almacenamiento se deja para lo que tenga menor velocidad. En este caso, tenemos un disco sólido, tenga mejor velocidad, ponemos de respaldo un disco mecánico para guardar lo que sean imágenes, fotos, videos. De respaldo nos sirve bien para almacenamiento. Bien, ahí también veo que dice cuello de botella con todos los componentes. Sí, yo después si quieren charlamos un poco lo cuello de botella, no me meto ahí, viste, para no. El que lo sabe o conoce, el con cuello de botella llama a la velocidad de los componentes. Si no todos tienen una sincronización en velocidades, si uno siempre queda más chico o queda, por decirlo de alguna manera, más viejo, siempre hay una diferencia de velocidad a la que se le va a llamar cuello de botella o va a generar demora, respuesta o en algunos equipos hasta se tilda para en la demora de generar una respuesta. Hay en algunas cuello de botella no era con el procesador y la placa de video. Todos, cada uno de los componentes tiene algo que se llama el cuello de botella o el del demora en la velocidad. Todos tienen. Unos hablan de disco porque, bueno, depende del sistema, depende del procesamiento de datos, de movimiento. Si vamos a la placa de video, que todavía no llegué en eso, también ahí lo genera en respuesta a la imagen. Cada uno eh, tiene una demora o se tilda, depende de la función que esté realizando. ¿Quedó claro? Ahí estoy viendo que han estado charlando, requisitos mínimos, ya volvemos al SolidWorks. Discos mecánicos. Estamos ahí. ¿Alguien quiere preguntar algo más de los discos, ya que estamos ahí? No, profe. Bien, acá voy a compartir otra cosa, así. Hay uno de los chicos que puso que no le quedó claro el HDD, profe. Que escribieron ahí en el chat. No me quedó claro el HDD. César, el HDD es lo que yo decía, es el disco mecánico. A eso se le llama HDD. Es el disco mecánico, es lo que estábamos diciendo, funciona. Hay uno de los chicos que dijo que era como un tocadisco, una grabadora de CD, hay muchos ejemplos con eso. Eh, Se maneja mecánicamente porque, bueno, tiene un sistema de rotación que es un motor, de lectura también. Por eso es mecánico, es el HDD. El tipo de grabación se lo realiza también como una púa. Ahí después, de última, les voy a estar subiendo también el teórico. Revísenlo. No sé si te queda claro con eso o te tiro otra información.
¿Estás por ahí, Mati? A ver. Yo estoy acá, pero yo no pregunté nada. No, sí, preguntó No, no, César en el no, es chat. para terminarte de contestar algo que me habías preguntado. No te asustes. Sí, sí, decime. Bien, ahí estoy compartiendo. Mira, la evolución, que eso lo van a ver después en el apunte, que eso está también grabado. La evolución obviamente es notable con el paso de los años. Acá lo vemos en el tamaño, obviamente, de la placa madre. Pero hoy de por hoy hay máquinas que, por ejemplo, para usos, hay algunos que van a ver un micro gabinete, que dependiendo para el uso y las funciones que tienen, a lo mejor les sirve tener una computadora chica, y utilizan lo que se le llama el mini ITX, es el tamaño de la madre, que no va a ser lo mismo que la información que maneja o que mueve la común ATX, que es lo más común ahora en las máquinas grandes o que usen para juegos. Entonces, esto es en el caso más fácil de explicarlo, a nivel de computadoras de escritorio. Hoy por hoy, si uno va y compra algo nuevo y ya directamente te mandan a los ATX, que es lo más nuevo o que mejor soporte tiene, uno compra algo medianamente nuevo y le puede estar agrandando, mejorando el rendimiento o la calidad de las cosas. Entonces, sí, compras algo nuevo y va a tener mucha diferencia a algo que ya tiene sus años en el mercado o que sea la mini ITX. Todo lo que se está usando mucho componentes ya soldados ya hoy en día. Entonces, en lo que es sobre todo notebook, se te rompe algo y directamente y ya no es como antes que se cambiaba, se ampliaba, le querías poner más memoria RAM, lo mejorabas o le querías cambiar el procesador, se podía. Se limita por un tema de costos, entonces la mayoría ya viene soldado. Otro tipo de placa. O sea que yo Una, no puedo cambiar el componente en mi notebook, ponele. En las notebook, por lo general yo recomiendo ver el tipo de madre que se tiene. La mayoría de las veces les recomiendo dar la vuelta, sacarle lo que es la tapa de atrás y ahí se ve todas las opciones que se tienen. Porque depende de la marca o la calidad de la computadora, las opciones que te van a dar, por lo general se le puede cambiar o ampliar la memoria RAM, procesador ya a no ser que sea extraíble no se cambia, y lo que permiten hacerle hoy en día es cambiarle y ponerle un disco sólido o el M2 como les decía recién. Se le busca por ese lado la mejora. Una vez que vos la abras, ahí recién te das cuenta de qué es lo que se tiene. profe, una Muchas. pregunta. Sí, Eh, ¿La placa Arduino sería nano ITX? ¿O no, 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 qué no. tipo sería? No, no, no. No, es otra, no. Esta clasificación que yo le estoy dando es para movernos dentro de computadoras. Ah, ok. ¿Ah? Porque me acuerdo que había una placa No, Arduino que se llamaba nano algo. sí, sí, sí. Ya después cuando nos metamos en ese tema, van a ver la cantidad de placas que hay, que ellos lo clasifican dependiendo de el tamaño. Vos tenés la placa Mega, la Nano, y tienen varían por lo general 1 centímetro de la placa Arduino común. La Nano es 2 centímetros más chica. Entonces, ya después lo vemos, pero es dependiendo el uso, la clasificación que tiene o para qué la quieras, qué función quieras hacer.
Lo último que les aclaro y ya cierro el tema de placa, ahí le estaba compartiendo, el mismo diseño de placa para determinado uso. Por ejemplo, yo puedo tener el mismo procesador en las tres placas, lo único que voy a estar cambiando es que en la mini, por ejemplo, le voy a poder poner dos zócalos de memoria RAM, la memoria RAM. En las más grandes le voy a poner hasta cuatro, obviamente que soportan mucha cantidad, mucho más memoria RAM. Y la mini, por ejemplo, nos limita a tener una sola placa de extensión que por lo general se utiliza para una placa de video. En las otras nos permite ya tener dos placas de video o dos placas de audio o de Wi-Fi. Cada una tiene un mejor desempeño y obviamente yo calculo que en comparación en este caso muy ideal que tengamos el mismo procesador en las tres placas y bueno, le vengamos y le pongamos 16 gigas de RAM a las tres por igual y una placa de video y calculo que las tres nos van a estar funcionando a la par, nos van a estar funcionando de la misma manera. Ya después varía por marca, por un procesador, por memoria de RAM, todas tienen distintas velocidades y ahí es otra historia. Bien, lo último que nos quedaba ver volvemos a la presentación. Bien, a la presentación. Acá estamos. Habíamos visto los discos, la fuente de alimentación. Fuente de alimentación está todo dirigido a lo que es de escritorio. Ya ahí les voy a mencionar algo también sobre los cargadores de notebook también. Bien, esto a nivel de consumo se tiene que tener en cuenta. No es lo mismo que yo tenga lo básico dentro de un equipo que quiera tener muchos componentes conectados extra a lo básico, llámese placa de video, llámese un sistema de refrigeración extra, ya Eso sean se puede quemar o no. ventiladores. ¿Cómo? Eso se puede quemar o no. Bien, lo que es la fuente depende de, obviamente, de lo que, a dónde esté conectada. Si uno tiene una UPS o un estabilizador, muchas veces te garantiza el funcionamiento de la corriente. Si uno vive al lado de un taller, vive al lado de una fábrica o por decirle un ejemplo, de una industria, de un taller grande, va a tener muchas variaciones en corriente, en calidad de corriente. Entonces, a la larga, luego de que soporte ya se tiende a quemar o a fallar o funciona o genera un desgaste mucho más rápido que si tuviéramos una fuente de mejor calidad o o algo que nos estabilice la corriente. Acá yo le puse en la imagen distintos tipos de fuentes, ya sean en calidad, en componentes. Mientras mejor calidad tenga, mejor componentes, mejor desarrollado está lo que es la electrónica dentro de la fuente. Entonces, mientras mejor sea la calidad, nos va a servir mejor, nos va a garantizar un mejor a la hora de tener un consumo, nos va a garantizar que lo soporte. Antes no tanto, sí, en fuentes genéricas o querer utilizarlas para juego, muchas veces al calentarse o al estar un rato prendido se tiende a apagar, sobre todo por el exceso del consumo. Por eso muchas veces se hace un análisis de todo lo que se tiene y en parte de eso se, es más,
hace años que se hacía una suma de consumos, o ya decimos, bueno, ponemos una fuente grande, nos garantiza el funcionamiento y listo. Antes se hacía una lista de cuánto consumía la placa madre, el disco, el procesador, cuánto calentaba en caliente, cuánto consume la ventilación, y se hacía una suma y en base a eso, y bueno, se calculaba el consumo que necesitaba. Como dice ahí la definición, la fuente, toda la corriente que se tiene dentro del equipo, dentro de la computadora, toda la corriente que usa la placa madre, siempre es en corriente continua, no maneja más de 12 volt. Entonces, el voltaje máximo es 12 volt. 12, 5, 3, 0 volt, no importa en este momento. Entonces, la función que tiene es sacar los 220 volt de la línea del toma, del toma corriente y transformarlo a cualquiera de esas corrientes que son las necesarias son las necesarias para hacer funcionar el equipo. Ahí está aclarado. Hay siempre una de las preguntas que yo siempre sé hacer es, ¿cuál sería el componente fundamental o el más importante en la computadora? A ver, ya que estamos, se los pregunto ahora, a ver qué me dicen. ¿Qué consideran que es lo más importante? La placa madre o el procesador. La placa madre. El procesador. Y el sistema de alimentación. Todos juntos. Todo junto, todo en conjunto. Pasa que todo hace Sí, un todo, conjunto en todo realidad. tiene su Claro. parte importante. Si no tenés ninguna de todas esas, Claro, no si no hace tenés- nada. No hace nada. Todas son Sí, importantes. Bueno, Una consulta, ahí profe. vieron que cada uno tiene una idea distinta. Entonces, a un sistema ideal en donde una computadora está funcionando y sabemos que funciona bien, lo ideal es decir, bueno, lo fundamental es la placa madre, el procesador y la memoria. ¿Por qué? Porque uno en una computadora que está funcionando le saca una de esas tres cosas, obviamente, le sacas la madre, no funciona nada más nada. Le sacas una memoria RAM, considerando que es la única memoria que se tiene dentro del equipo, y la máquina no va a prender, no va a funcionar. ¿Está bien? Le saca el procesador y no, a lo mejor arranca la máquina, pero no nos da imagen, no termina de iniciar, no inicia directamente. Entonces, en un sistema ideal, esto más que nada se utiliza en lo que es reparación. Bueno, sí, ahí va, ahí llegamos a eso. Yo estoy hablando de un sistema ideal en el que funciona todo, en el que tenemos una fuente y funciona al nivel de reparación, se consideran esas tres cosas. Ya sí, si tenemos la fuente o no tenemos corriente, la fuente falla o prende a lo mejor y no tiene una potencia que alcance para alimentar todo el equipo, y ahí sí es dentro de todo una de las principales Tengo una duda, cosas profe. que se necesitan. Sí, decime. ¿Cómo se puede saber cuánto soporta una fuente? Más allá, viste que cuando uno destapa la computadora le aparece, pero en mi caso no me Bien, aparece cuánto es el pico máximo que aguanta. si uno le saca la tapa, por lo general la fuente queda ubicada de una forma en la que uno le saca la tapa y ve todos los componentes de frente desde arriba, porque bueno, obviamente tengo que ponerme a aclarar que el gabinete tiene dos tapas. Si uno le saca la de atrás es del lado de la placa madre. Si uno le saca la del frente, y va a poder ver todos los componentes. Desde ese lado tiene que tener una etiqueta la fuente en donde te diga
400 watts, 500 watts, 600 watts, obviamente hoy llegan hasta 1000, 1100 watts, mientras más calidad tienen, mejor es. ¿Qué es lo que nos dice? Y eso nos aclara abajo. A ver si los muestro, ya que estamos, lo hacemos más. A ver, alguna que se vea. Esta se ve. Bien, ahí yo los que le puse, creo que la alcanzan a ver. ¿Qué nos dice la etiqueta? ¿Está bien? En grande se destaca que es una fuente de 500 watts. Ya yo calculo que la mayoría sabe que el consumo de todo está medido en watts, es el consumo de energía total que soporta en este caso la fuente. Esto yo calculo que es, uno lo lee de la forma que de arriba, empezando desde arriba, nos dice que una fuente que soporta desde 100 watts a 240, que son los dos voltajes soportados, que son lo más genérico posible, que es para que funcione en 110 en algunos países y 220 como por ejemplo en el nuestro. Son valores genéricos y que te van a decir, bueno, desde los 100 watts, desde los 100 volts ya funciona, y si en vez de 220 tenés 230, 235, muy mala corriente, o 218 o 215, lo mismo te va a funcionar este tipo de fuente. Va a funcionar con una frecuencia de 50 o 60 Hz, eso depende del país, y nos va a estar consumiendo entre 7 amperes y medio y entre 7 y medio y 3 y medio. Hasta ahí. Y después lo que dice, bueno, el consumo que nos va a estar devolviendo la fuente es de 3 volts, de 5 y de 12. Depende del conector, ahí es lo que te dice, que hasta 12 volts vos le podés conectar todo lo que tengas a 12 volts, se lo conectas, pero la limitación que tenés es que si te pasas de los 22 amperes de consumo, ya ahí la fuente no lo va a soportar, no va a prender o va a comenzar a fallar. Entonces acá tienen que tener muy en cuenta lo que es el concepto de voltaje y de amperaje, porque por ahí uno se va a confundir. Por ejemplo, después cuando veamos mucho Arduino se nota mucho que, bueno, vos decís, bueno, conecto todo a 5 volts o a 12 volts o a 9 volts, por ejemplo, y vos decís, bueno, no me funcionan los servos, que son los que más consumen, no me funciona determinada placa, y es porque se tiene que estar teniendo en cuenta el consumo que se está teniendo, que en este caso, bueno, 22 amperes, de 30 amperes en 5 volts y 28 amperes en 3,3 volts. Entonces, eh, uno tiene en cuenta estas características para después ver qué cantidad de componentes tienen. En una combinación básica o en algo básico, como le decía, 24 volt, que yo sepa, en ninguna de las dos, ni en una fuente ni en Arduino, a no ser que tengamos relé de por medio en Arduino o alguna otra cosa. La fuente esta, únicamente 12 volt es lo máximo que está teniendo, no tiene 24. En ninguna salvo que sea algo especial o que no esté conociendo. Eso ya es algo especial, pero en la compu no se está usando. Es otra historia.
Combinar, sí, como combinas 2, 6, 5 volts para generar 7, o es... Eso todo yo creo que lo van a ver un poquito más después con Estrella, para combinar o crear fuente de potencia o mejorar la potencia de alguna fuente. Em, en lo que es computadora o Arduino nos limitamos en este tipo de voltajes. Es más, Arduino creo que va hasta 9 no en algunos, no llega tampoco a 12. No sé si respondí lo de la fuente, quieren consultar alguna otra cosa. Sí, profe, gracias. Se entendió, profe. Bueno, bien, lo último que nos queda a nivel de hardware, a ver, volvemos a la presentación donde estábamos. Bien, lo que es placa de video, yo calculo que la mayoría se va a ubicar en lo que, de a qué nos referimos. Este tipo de placa de video está, lo menciono ahora porque a la hora de realizar mejoras siempre también es una buena opción en lo que son máquinas de escritorio. En lo que son notebook, ya directamente no se puede agregar, pero se puede comprar algo que ya lo traiga integrado, que es lo que es básicamente una placa de video. Es un procesador de datos, porque también tiene un CPU, nada más que para no confundirnos, se le llama GPU, y también tiene memoria RAM integrada. Entonces, ¿qué es lo que ya por ese lado, viste, podemos asociar que la función que va a tener va a ser procesar información y datos, en este caso, de lo que es, obviamente, de lo que es la imagen. Entonces, si em, queremos mejorar la computadora y bueno, le sacamos la función del procesador de la madre, porque últimamente todos los procesadores traen gráfica incluida, manejan todo lo que es la imagen también, y sacamos parte de la función de la memoria RAM que procesa la parte de imágenes. Entonces, ahí te contesto. Entonces, la función que tiene es mejorar el rendimiento ocupándonos de lo que es, por ejemplo, en este caso, la parte gráfica y nos va a permitir tener un mejor desempeño en la computadora. ¿Qué es lo que tiene que me están preguntando en SolidWorks? Cuando veamos la tabla de comparación de requisitos, ahí uno ve que depende mucho del sistema que tiene, del sistema operativo. Ahí se las busco y se las comparo. Em, Uno de por sí puede probar el sistema, el SolidWorks, probarlo como viene y probar si le funciona, si no le funciona, depende del nivel de complejidad que se realicen en las piezas. ¿Está bien? No es lo mismo generar una pieza, un cubo, que una pieza de un motor o desarrollar algo que necesite una simulación para, para saber si la pieza soporta determinado peso, determinada fuerza o determinado funcionamiento, o saber, por ejemplo, el rendimiento de un motor, por ejemplo. Entonces depende del nivel de complejidad. Pero ¿qué es lo que tiene? A ver, ahí estoy buscando las imágenes. Lo que van a hacer después es ver las características, no lo tengo acá, las características que tienen en su equipo y en base a eso elegir qué versión, van a decidir qué versión de SolidWorks creen que pueden soportar o les va a funcionar
llámese equipo de computadora de escritorio o notebook. Entonces, em, integrada también, sí. Hay computadoras nuevas que ya tienen, por ejemplo, un notebook, sobre todo el procesador integrado, una imagen integrada, y bueno, en versiones hasta el 2018 y a lo mejor funciona bien. Ya hay algunas que traen placa dedicada, un chip dedicado de video, y bueno, ahí es otra cosa, se puede probar alguna otra versión. Las limitaciones, yo ahí después le subo la imagen, el cuadro comparativo, ¿qué es lo que tiene? Sí, a eso ya llegamos. Ahí cuando veamos las características de la computadora, ahí vamos a ver la información. ¿Qué es lo que vemos nosotros? El sistema, tenemos que tener en cuenta el sistema que se tiene, sea Windows 7, 8, 10, 11. Cada uno tiene una versión distinta, puede instalar una versión distinta, y después se tienen en cuenta lo que es la memoria RAM y el procesador, obviamente. Y les voy a estar dando unos ejemplos de características, pero bueno, ahí eso lo estoy subiendo para para que lo revisemos la próxima clase. Entonces, vamos a cerrar un poquito la idea de lo que es hardware. ¿Está bien? Yo acá les mencioné todo lo que es componentes de la computadora. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo les mencione, por ejemplo, hardware, a no ser que le esté indicando de la computadora, ¿está bien? O de la PC, yo me puedo estar refiriendo a cualquier equipo. Por ejemplo, le hago lo más fácil, que es Arduino. El Arduino también tiene un hardware, tiene un software que lo maneja, tiene también periféricos que se le conectan, y toda la programación que vamos a hacer va a ser en base a los periféricos que conectamos, ya sean sensores, actuadores, lo que sea. Entonces, eso es lo que le empecé diciendo al principio. Si nosotros vemos lo que es informática, va mucho más allá de definir, a decir, bueno, es la computadora. La PC, y bueno, va mucho más allá de decir, bueno, es un teclado, un mouse, un monitor. La PC ya tiene componentes y necesita sí o sí un sistema, un software para funcionar, si no tampoco nos sirve, más allá de que prenda, de no prenda. Necesitamos un sistema con el cual podamos interactuar. Entonces, un hardware, si yo tengo que definir lo que es una PC, y bueno, lo defino con la parte de software, de hardware, que tenga todos los componentes para poder funcionar y que yo pueda interactuar. Y si yo lo defino por el lado de hardware, y sí puedo tener o tomar el ejemplo de computadora, pero en realidad un hardware se le llama a todos los complementos que crean y componen un sistema, y complementado obviamente con un sistema operativo, ahí nos sirve para, obviamente, que tenga un funcionamiento y cumpla una función. Entonces, todas las definiciones van un poquito más allá de limitarnos a lo primero que se nos cruza, que en este caso, bueno, va a decir hardware y asocias a la PC, pero puede ir por el lado de Arduino, puede ir por algún servidor o alguna máquina que tenga determinado funcionamiento, o cree se me pasó lo que estaba diciendo. Hardware, sí. Entonces, bueno, esto es todo lo que vamos a estar viendo por hoy. Es más que nada para que tuvieran algo general de lo que es, partiendo desde informática hasta lo que es los componentes. Ahora yo les voy a estar terminando de subirse lo que son SolidWorks.
El que lo tenga o el que sepa o el que ya sabe cuál utilizar y lo quiere ir descargando, lo puede hacer. Yo ahora en la clase que viene voy a estar explicando todo lo que es cómo leer los componentes, eso que decían ahí, cómo ver. Sí, decime, Ulises. El SolidWorks hay que descargarlo, ¿no es cierto? Pero puede ser cualquiera, desde el 16 al 20. Bien. Yo ahí, fíjense después en el contenido que les voy a estar subiendo, les voy a estar subiendo lo de la próxima clase para que lo revisen. Y ahí van a estar viendo, a ver si encuentro rápidamente estas tablas ya se las tengo cargando, pero no termina. Requisitos. SolidWorks 2020, por ejemplo, vamos a usar ese, ese como ejemplo. Bien, cualquier cosa de esta información la pueden ver también en, en la misma página de SolidWorks. A ver si se los puedo compartir. Bien, avísenme cuando se esté viendo ahí. Se ve, se ve. Ahí se ve. Bien. Yo después le voy a subir algo un poco más detallado, más explicado. Esto es a modo de que lo vayan viendo. Por ejemplo, nos dice SolidWorks 2019, 20, 21, más o menos las mismas versiones. ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es lo que necesitamos en la máquina, sobre todo? Que tengamos Windows 10 o un Windows 7, por ejemplo, en 64 bytes, que después se los explico, ese detallito. Y acá nos dice la tabla, bueno, estos dos tipos de Windows van a estar soportando 19, 20 y 21, pero en el caso de Windows 7 y ya 21, la versión 21 no te está sirviendo. Después larga algunos otros sistemas que no necesitamos, ahora nadie los usa. También han agregado mucho porque se está comercializando para la parte de lo que es Mac, distintos sistemas de Mac, nos dicen cuál sirve o cuál no sirve, qué sistema, qué versión. No nos metemos ahí. Esto del soporte que necesitan, tanto como de Office o de librerías, eso se los voy a explicar después. Y acá llega la parte más importante, que por ahí no lo detalla mucho, pero se los comento. Dice, procesador mayor, en todos los casos mayor a 3,3, que en este caso 2019, 20 y 21 equivaldría a un calculo que en Intel un i5 o un i7, que son versiones más nuevas de procesador, se puede llegar a probar en un i3, pero para determinadas funciones. Un i3, yo después les muestro la calidad, en la marca serían de los más nuevos. En memoria RAM te dice 16 o 16 gigas como máximo o más. Siempre se recomienda tener un poquito más. Para determinadas funciones del SolidWorks se necesitan al menos 8 gigas, te lo aclara ahí. Tarjetas o controladores certificados. En este caso, ¿qué es lo que pasa en estas versiones? No sé si habrán visto en algunas ocasiones alguien instaló un juego y te dice de los más nuevos y te dice, bueno, vos necesito para funcionar determinadas cosas, requisitos, mínimo tanto procesador, memoria o placa de video. En este caso pasa lo mismo. Si uno lo instala, por ahí sale error y por ahí en este tipo de versiones. En 2018 o 2016 no. Lo que es tarjeta y controladores se refiere a lo que es la placa gráfica en este caso,
¿Qué es lo que pide certificados? Obviamente que se tengan instalados los drivers, que funcionen bien, que tenga resolución en la computadora. Y después, bueno, nos tira algunas simulaciones que en eso no nos vamos a meter porque son simuladores de este programa que no los necesitamos. En cambio, si yo voy a un 2016, Profe, ¿no se escucha? ¿cómo? Ah, creí que estaba hablando, no se escuchaba. No, no, estoy buscando los requisitos, por ejemplo, del SolidWorks 2016. A ver si estos son... ¿Necesitan menos requisitos o no? Al ser más viejo o no. Sí, sí, obviamente. Obviamente es una versión que no tiene tantos complementos, entonces se necesitan mucho menos. ¿A dónde está? 2016, 2018. Acá hay otro ejemplo. Comparto bueno, ahí está. Acá en este caso les estoy mostrando del 2017, 18 y 19. Y acá nos abre un poco más de posibilidades que dice Windows 10, 8.1 o 7, por ejemplo. El procesador sigue dando el mismo detalle, ya después les voy a aclarar, les voy a ir mostrando, dice un procesador de ese tamaño, pero ya les voy a mostrar otra imagen que dice cuáles puede ser, esto está muy genérico. Y memoria RAM también sigue diciendo 18, 16 GB como máximo o como mínimo también como se lo quiera ver. Y para determinados programas hasta 8 GB funciona bien. Después que nos dice abajo, nos dice también para tener en cuenta, por ejemplo, el espacio mínimo de almacenamiento. Tengan en cuenta que es un programa que es más pesado, que van a necesitar descargar el archivo, después van a tener que descomprimirlo y después van a tener que instalarlo. Entonces, si por ejemplo tiene 17, 18 gigas, y bueno, ahí lo van a tener que multiplicar por 3 como mínimo para hacer todo el proceso de instalación y después pueden ir borrando lo que sea el instalador o la carpeta donde se descomprimió obviamente el instalador. Entonces, cosa de ir manteniendo el espacio. Sí, hay una versión también que, bueno, en este caso tienen en cuenta el antivirus o qué determinada Office, programa Office o con qué Word Excel es compatible. Pero bueno, eso en las versiones más nuevas no es tan importante o es más genérico porque uno presta atención en esto y bueno, del 2010 al 2016 funciona la mayoría salvo el más nuevo que te pide, y bueno, hasta el 2000, abarca el Office 2019, que también uno tiene un Windows 7 y no va a estar usando un Office 2019 o 2021 por un tema de compatibilidad y otras cosas. Windows 10, acá da ejemplos. Bueno, entonces, la clase que viene vamos a revisar las características en base a las gráficas o lo que vayan viendo, vayan pensando en qué versión pueden llegar a utilizar y después hacemos una actividad ya que estamos en base a esto que hemos visto.
Bien, hasta acá llegamos hoy. No sé si alguien quiere comentar o decir algo o tiene alguna duda. No, yo no, profe, ninguna duda. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Yo quería saber, profe, si después vos nos vas a ayudar para descargar la aplicación, el SolidWorks. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que... Sí, hay versiones de 15 gigas, las que vienen básicas, yo lo di como ejemplo. Bajas la versión completa o la que viene eh, completa, que viene con herramientas de electricidad y si esa se da a unos 30 gigas, la 2020, estamos hablando de la 2020. La 2016 es liviana. Bien, todo lo que es descarga, ¿qué es lo que quiero que hagamos para organizarnos? La clase que viene vamos a revisar todo lo que es requisitos, vamos a crear una actividad en base a eso y lo vamos a ir descargando. Vamos a dedicar una clase a ver todo lo que es a revisar la instalación. Ya vamos a ver si lo quieren hacer virtual o lo hacemos acá presencial también. Pero la idea es que todo lo tengan visto, todo lo tengan listo para descargar, para instalar, porque si ya después vamos instalando a medida que lo tengan o algo, vamos a perder mucho tiempo o muchas clases. Entonces la idea es hacerlo todo, explicárselo en una sola vez. Sí, Julio Godoy. Hola, bueno. El profesor de diseño nos había dicho que descarguemos la versión, creo que era 2016, 2020, algo así, para abajo, porque él tiene esa versión. O sea, yo tengo el 2024, pero no se puede guardar los archivos ensamblaje en versiones más bajas o no. Fíjate si yo creo que sí, si es la versión completa del programa, tiene que tener habilitada la opción cuando lo guardas que sea la compatibilidad en archivos en compatibilidad con SolidWorks de menor, obviamente, Ah, ok. de más antiguos o otras versiones. Fíjate cuando lo vas a guardar, en la Sí, parte de guardar el archivo o el coso, fíjate en el modo compatibilidad o en guardar como, te sabe detallar en qué otros formatos puedes guardarlo o en compatibilidad de otro Solid se puede. ok, Y perfecto. obviamente yo ahí lo que haría es, para no tener problemas, en ese caso es realizar un trabajo, mandarlo en un modo compatibilidad para no estar contradiciendo al otro profe, fíjate si le sirve el archivo, fíjate si lo puede abrir y si no, bueno, a otra versión y listo. Sí, sí, Es para evitar el problema. vale, A lo mejor estás acostumbrado a esa determinada versión y bueno, yo te digo, bueno, claro, del 24, del 22 baja al 20, que es lo más común y más, ya sabes que te va a funcionar bien también, obviamente. ah, perfecto. Bien, a los que me están poniendo que ya lo están descargando, fíjense en que yo creo que recién termina de cargarse la tercera imagen, el tercer programa, el ISO. Yo después les explico cómo se descomprime. Faltaría toda la parte de complementos, de crack y de todas esas cosas que todavía no se están cargando, o sea que no, lo que hayan descargado ahora no es le va a faltar estos archivos. No lo descarguen todo junto, vayan haciéndolo con tiempo, el que sabe ya qué versión necesita, hágalo, porque bueno, ya después si lo quieren descargar todo al mismo tiempo, se sabe dar algún error o algún problema. Morena, sí, decime. Profe, ¿todo bien? Sí. Quería consultar justamente eso que acaba de decir, porque en la versión 2020 figura la versión ISO y bueno, justamente la otra carpeta no te permite descargarla, pero no sé si es
como referencia. A ver, ya me fijo, sí, le están faltando algunos archivos, déjame ver. Dame un segundo y ya que está se los muestro. A ver qué es lo que es trabajo. Salimos de acá. Bien, en material. En el 2020 me decís. Sí, figura la versión ISO, se descarga automáticamente cuando lo cliqueas, pero la que dice Solid Squad 7Z la querés descargar y Bien, solamente te da carpetas. No sé eso si. es un archivo comprimido, ahí lo estoy compartiendo. Es un archivo en el que en vez de ser .rar está en 7zip, ya después se los voy a hacer un poquito más rápido. Díganme si ya están compartida la pantalla. Sí, sí, sí. Bien, uno abriendo el archivo nos muestra lo que tiene adentro la carpeta, de por sí nos muestra. El tipo de instalación es por reemplazo de archivo, por eso después se los quiero, en este caso, los otros no. Entonces, en este caso, lo que se hace es seleccionar la carpeta o abrirla así y ir a los tres puntos. Si no está la opción de descargar acá a mano, se abre en otra, se hace la opción, se elige la opción, no sé si lo vieron, abrir en otra pestaña y ahí te da la opción de descarga. Se va a descargar todo en la carpeta esa y después se descomprime con cualquier compresor, ya sea WinRAR o 7zip. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien, bien. ¿Qué es lo que tiene? Nosotros, desde que largamos ahora, que arrancamos por la base, hasta que lleguemos al sistema operativo, que veamos programas, que veamos qué es lo que son los compresores de archivo, qué es lo que es una imagen ISO, falta todavía un recorrido bastante, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor como para que vayan entendiendo, puedan ir instalando el programa y ir teniéndolo ya funcionando. ¿Bien? Yo ahí igualmente les voy a tratar de subir lo que son algunos programas compresores o algún que lean la imagen ISO. Por lo general, la imagen ISO, lo que tiene Windows 10 y 11, la abre por defecto, la simula ser lo monta o lo presenta como una unidad nueva, lo encuentre como si fuera un CD o un equipo conectado, entonces es mucho más fácil. Pero bueno, a eso no me quiero meter tanto pues, para no perderlos. Así que bueno, si estamos hasta ahí, si no alguien tiene alguna. Bien, ahí lo que tiene, lo que estoy viendo que han subido tutorial, ahí en las otras carpetas que tienen, se están subiendo en las distintas versiones, tienen también tutorial. Si no, sí es muy común ver en YouTube, hay muy buenos tutoriales o muy buena forma de seguirlo. Es cuestión de prestar mucha atención a cada paso, nada más. Bien, vamos a. Sí, decime, Julio. Ahí yo lo que pasé, hay veces que Solid a la instalación te da problemas. Eh, Ahí te dice, qué sé yo, tenés tal problema y te dice el tutorial para librarte de ese problema. Solo eso. Lo he visto el tutorial, es para Windows 10 u 11 y esas versiones se instalan todo más o menos por reemplazo de archivo, entonces son parecidas las instalaciones. Bien, déjenme ver ahora. Tengan en cuenta a los que falten conectarse, de siempre conectarse
mismo correo institucional. Yo ahora cuando cierro se va a actualizar, así que bueno, los que han entrado ahora con algún correo personal se va a reiniciar, no van a poder entrar, se van a acordar la próxima que quieran entrar. Para la asistencia, directamente escriban en el chat quién está en presente y lo mandan. Yo de ahí saco la lista. Bien, mientras van poniendo ahí presente, de estos temas que vimos hoy, ¿a alguien le interesaría agregar alguna cosa, ver después algún otro tipo de hardware, alguna otra tipo de especificación, o sobre estos temas, ya después de instalación o de mejorar el equipo o la máquina, lo podemos ver? Por mi parte no, profe. Bueno. Bien, pueden ir retirándose, ya terminamos. Mati, quédate un cachito de Sati. Nos vemos, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, profe.